Jesús advirtió sobre 5 palabras que usan los arcontes para controlar sus elecciones. Elimínelas. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas decisiones parecen más difíciles de lo que deberían? ¿Por qué a veces te sientes atrapado en situaciones que no tienen sentido o actúan en contra de lo que realmente quieres? Según antiguas enseñanzas espirituales, incluidas las atribuidas a Jesús, existen fuerzas invisibles que intentan influir en nuestras decisiones utilizando palabras e ideas simples pero poderosas. Estas fuerzas se llaman arcontes en algunas tradiciones y su propósito es distraernos, confundirnos y alejarnos de nuestro verdadero camino. En este texto vamos a hablar de 5 palabras que, según esta visión, los arcontes utilizan para controlarnos. Son palabras habituales que aparecen en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Pero cuando aprendemos a reconocerlos, resulta más fácil no caer en sus trampas. Entendamos cada uno con ejemplos prácticos, como si estuviéramos hablando de cosas que suceden en la vida real. 1. Debe. La palabra falsa obligación. La primera palabra es debe. Aparece cuando alguien, o incluso nosotros mismos, dice que necesitamos hacer algo por obligación, aunque no tenga sentido para nosotros. Es como si nos ejercieran una presión invisible. Ejemplo 1. Deberías casarte porque todo el mundo se casa. Pero ¿qué pasa si no estás listo? ¿Qué pasa si el momento no es el adecuado? El debería aquí significa que hay una regla que usted no creó, pero que debe seguir. Ejemplo 2. Debes trabajar 12 horas al día para tener éxito. Pero eso es todo el éxito. ¿Qué pasa si te agotas y no puedes disfrutar de la vida? El debería aquí lo está empujando por un camino que tal vez no sea el suyo. ¿Cómo eliminar? Pregúntese, ¿quién dijo que tengo que hacer esto? ¿Tiene sentido para mí o es simplemente una regla que me impusieron? Si no es algo que viene de tu corazón, tal vez no necesites seguirlo. 2. Necesidad. La palabra inventada de necesidad. La segunda palabra es exacta. Es similar al must, pero es aún más fuerte. Es como si dijeran que algo es absolutamente necesario, aunque no lo sea. Ejemplo 1. Necesitas tener un coche nuevo para ser feliz. ¿Pero realmente lo necesitas? ¿O es simplemente una idea que te metieron en la cabeza para hacerte gastar dinero? Ejemplo 2. Necesitas tener muchos amigos para ser popular. Pero, ¿qué pasa si eres una persona a la que le gustan pocos pero profundos amigos? El deber aquí es decirte que tu felicidad depende de algo que en realidad no es esencial. ¿Cómo eliminar? Pregúntese, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Es realmente necesario o es solo una ilusión? A menudo descubrimos que no lo necesitamos tanto como pensábamos. 3. Siempre. La palabra del extremismo. La tercera palabra es siempre. Es peligroso porque generaliza las cosas, como si una mala situación fuera eterna o como si una regla se aplicara a todo. Ejemplo 1. Siempre cometes errores en tus decisiones. Eso no es verdad. Todo el mundo comete errores a veces, pero también acierta. El siempre aquí te hace creer que eres incapaz, cuando en realidad solo cometiste un desliz. Ejemplo 2. Las cosas siempre me salen mal. Lo será siempre. O solo te concentras en los malos momentos y te olvidas de los buenos. Siempre distorsiona la realidad. ¿Cómo eliminar? Pregúntese, ¿es esto cierto el 100% de las veces? ¿O es solo una fase? Recuerda, nada dura para siempre, ni siquiera las cosas malas. 4. Nunca. La palabra de desánimo. La cuarta palabra es nunca, que es lo opuesto a siempre, pero igualmente peligrosa. Dice que algo nunca sucederá, como si se tratara de una sentencia definitiva. Ejemplo 1. Nunca conseguirás un buen trabajo. Eso es mentira. Todos pueden mejorar, aprender y crecer. El nunca aquí te impide intentarlo. Ejemplo 2. Nunca seré feliz. ¿Será? O estás pasando por un momento difícil, pero pasará. El nunca te quita la esperanza. ¿Cómo eliminar? Pregúntese, ¿quién dijo que esto nunca sucederá? A otras personas les ha sucedido antes, ¿por qué no podría pasarme a mí? No dejes que el nunca te paralice. 5. Todos. La palabra de presión social. La quinta palabra es todos. Se utiliza para hacernos sentir que estamos fuera de la norma, que necesitamos hacer algo solo porque otros lo hacen. Ejemplo 1. Todo el mundo compra esto, tú también lo necesitas.
Pero ¿realmente lo quieres o simplemente estás siguiendo a la multitud? Ejemplo 2. Todos tenemos una relación, ¿por qué tú no? Pero ¿qué pasa si eres feliz solo? Aquí, todos, te están presionando para que hagas algo que no es necesario. ¿Cómo eliminar? Pregúntese, ¿realmente quiero esto o simplemente lo hago para complacer a otras personas? Recuerda, no tienes que seguir lo que hacen los demás. Tu camino es único. Resumen final, ¿cómo deshacerse de estas palabras? Estas 5 palabras, debe, siempre, nunca y todos, son como trampas que nos hacen actuar sin pensar, siguiendo reglas que no son nuestras. Nos dejan ansiosos, frustrados y atrapados en situaciones que no son buenas para nosotros. Pero ahora que conoces estas palabras, puedes detenerte, respirar y cuestionar antes de aceptar lo que dicen. Cada vez que escuches una de estas palabras, pregunta, ¿es esto realmente cierto? ¿Quién dice esto? ¿Es lo que quiero yo o es lo que quieren los demás? ¿Esto tiene sentido para mí o es solo una idea que me metieron en la cabeza? Jesús, en sus enseñanzas, siempre nos advirtió que no siguiéramos ciegamente lo que otros dicen, sino que buscáramos la verdad dentro de nosotros mismos. Cuando eliminamos estas palabras de nuestra mente, ganamos libertad para tomar decisiones que realmente importan. Así que la próxima vez que escuches un debe, o cualquiera de esas otras palabras, detente y piensa. No es necesario que te controlen. Tienes el poder de decidir qué es lo mejor para ti. Y eso marca la diferencia. Y esta libertad no se trata solo de grandes decisiones, como cambiar de trabajo o terminar una relación. Comienza con las pequeñas cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien dice, necesitas ver esta película, todo el mundo está hablando de ella, podrías detenerte y preguntarte, ¿realmente quiero ver esta película o simplemente me dejo llevar? Quizás prefieras leer un libro o salir a caminar. Lo importante es que la elección sea tuya, no impuesta por una palabra que limite tu voluntad. Otro ejemplo común es cuando escuchamos, deberías casarte antes de los 30. Pero ¿qué pasa si no quieres? ¿Y si tu felicidad radica en viajar, estudiar o simplemente vivir sin prisas? Las palabras de los arcontes, o de cualquiera que intente controlar tus elecciones, no definen quién eres. Son como cadenas invisibles que intentan atarte a un camino que no es el tuyo. Jesús nos enseñó a cuestionar incluso las tradiciones y reglas que parecen correctas. No siguió lo que decían los líderes religiosos de la época solo porque era lo que se esperaba. Actuó con amor, verdad y libertad. Y nosotros también podemos hacer esto. Cuando alguien dice, tienes que hacer esto porque siempre ha sido así, pregúntale, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Quién decidió esto? A menudo, estas reglas no tienen una base real, son solo repeticiones de viejas ideas que nadie se detuvo a cuestionar. Y no nos equivoquemos, estas palabras no provienen simplemente de otros. A veces los usamos en nuestra contra. ¿Cuántas veces has pensado, debería haber hecho esto diferente o necesito ser más así? Estos pensamientos también son formas de control, como si hubiera un manual de cómo debes ser. Pero la verdad es que no existe una forma correcta de vivir. Cada persona tiene su tiempo, sus luchas y sus victorias. La clave es reemplazar estas palabras con otras que te empoderen. En lugar de tengo que, pruebe con yo elijo. En lugar de debería, piense quiero. Parece simple, pero hace una gran diferencia. Cuando dices, elijo trabajar hoy, estás asumiendo la responsabilidad de tu decisión. Cuando dices, quiero aprender esto, estás anteponiendo tu deseo. Por supuesto, no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, juicios y presiones. Pero recuerda, no tienes que ser perfecto ni seguir lo que los demás esperan. Solo necesitas ser fiel a ti mismo. Y comienza con una simple pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? Jesús no nos dejó un libro de reglas, sino una invitación a vivir con amor y libertad. Nos mostró que la verdadera autoridad viene de adentro, no de afuera. Entonces, la próxima vez que alguien, o incluso tú mismo, use una de estas palabras para presionarte, respira profundamente y recuerda, eres libre de elegir. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Y esta libertad no es solo un concepto hermoso, sino algo que podemos practicar a diario. Imagina que estás pensando en cambiar de trabajo. Alguien entra y dice, deberías quedarte, después de todo, es un trabajo estable.
La palabra debería ya hace saltar una alarma en tu mente, como si existiera una obligación invisible. Pero pregúntese, ¿realmente quiero quedarme por seguridad o simplemente estoy siguiendo los miedos de otras personas? Quizás quieras probar algo nuevo, pero el debería te paraliza. O bien, estás teniendo una conversación con amigos y alguien dice, todo el mundo está haciendo esto, no puedes quedarte al margen. La palabra todos intenta crear una presión colectiva, como si tu elección solo contara si es la misma que la de todos los demás. Pero eso tiene sentido para ti. Quizás prefieras algo diferente, pero el miedo a ser juzgado habla más fuerte. Jesús nos enseñó que no necesitamos encajar en moldes para ser aceptados. Incluso rompió reglas cuando no tenían sentido, como curar en sábado o hablar con personas que la sociedad rechazaba. Otra trampa son las necesidades. Necesitas casarte, necesitas tener hijos, necesitas comprar una casa. Estas frases parecen verdades absolutas, pero en realidad son solo expectativas que alguien puso en ti. Pregunte, ¿realmente lo necesito o simplemente estoy repitiendo lo que me enseñaron? Quizás descubras que tu felicidad no depende de seguir un guión ya hecho, sino de crear tu propio camino. ¿Qué pasa con siempre y nunca? Siempre actúas así, o nunca lo lograrás. Estas palabras intentan definirte como si fueras una persona estática, sin margen para cambiar ni cometer errores. Pero la vida está hecha de intentos, éxitos y aprendizajes. Jesús nunca etiquetó a las personas. Vio potencial incluso en aquellos a quienes todos ya habían abandonado, como Zaqueo, el recaudador de impuestos o la mujer adúltera. La verdad es que estas palabras son como corrientes sutiles. No aparecen con cadenas de hierro, sino con frases aparentemente inocentes. El peligro no está en escucharlos, sino en creerles sin lugar a dudas. Cuando alguien diga, deberías, responde con, ¿por qué? Cuando alguien diga, todo el mundo lo hace, pregunte, ¿y yo, qué quiero? Cuando te digan, lo necesitas, pregunta, ¿para quién lo necesito? Jesús nos mostró que la libertad no es hacer lo que queremos sin consecuencias, sino elegir conscientemente, sin dejar que el miedo, la culpa o la presión de los demás dicten nuestras decisiones. No vino a darnos más reglas, sino a recordarnos que somos hijos de Dios y que los niños no viven bajo el miedo, sino bajo el amor. Así que la próxima vez que aparezcan estas palabras, no las ignores. Reconócelos, cuestiónalos y elige si realmente te sirven. Porque al final del día, la vida no se trata de seguir lo que los demás esperan, sino de vivir de acuerdo con lo que sabes que está en tu corazón. Y eso nadie te lo podrá quitar. Aquí está la continuación, manteniendo el tono simple y práctico, estas 5 palabras que utilizan los arcontes, es decir, las fuerzas que intentan controlarnos, no son solo frases sueltas. Son parte de un sistema que nos mantiene atrapados en patrones que no elegimos. Por ejemplo, cuando alguien dice, tienes que hacerlo, sobre un trabajo, una relación o incluso una creencia, está intentando quitarte el derecho a decidir. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera autoridad viene de adentro, no de afuera. Imagínense una madre que le dice a su hijo, tienes que ser médico, porque eso es lo que espera la familia. O un amigo que te dice, tienes que casarte pronto, si no te quedarás solo. Estas frases suenan a preocupación, pero en realidad son trampas. Nos hacen olvidar que cada uno tiene su propio camino. Jesús nunca dijo, tienes que seguir mis reglas. Él dijo, venid a mí y yo os haré descansar, es decir, libertad para elegir con amor, no con miedo. Otra palabra peligrosa es, siempre. Siempre ha sido así, siempre será así. Nos hace creer que no hay salida, que las cosas nunca cambian. Pero la vida está hecha de cambios. Jesús demostró esto rompiendo tradiciones que oprimieron a la gente. Sanó en sábado, habló con mujeres en público, comió con pecadores, todas las cosas que siempre estuvieron prohibidas. Nos enseñó que lo que importa no es lo que siempre se ha hecho, sino lo que es recto en el corazón. Y por último, pero no menos importante, no puedes. Esto es lo peor de todo, porque nos hace rendirnos antes de intentarlo. No puedes cambiar, no puedes ser feliz solo, no puedes perdonar. Jesús desmanteló esta mentira cada vez que dijo, ve y no peques más, o tu fe te ha salvado. Demostró que, con amor y confianza, podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Empiece poco a poco.
Cuando alguien te diga, tienes que hacerlo, sobre algo que no tiene sentido para ti, respira y pregunta, ¿por qué? Si la respuesta es, porque sí, o todo el mundo lo hace, ya lo sabes, es hora de elegir por ti mismo. Si te dicen, no puedes, recuerda que incluso las cosas más difíciles, como perdonar, empezar de nuevo o amar de nuevo, son posibles cuando creemos. Jesús no nos dejó un libro de reglas, sino una invitación, a vivir con valentía, cuestionarnos lo que nos frena y elegir el amor sobre el miedo. Porque al final, la única voz que realmente importa es la que habla dentro de ti y nunca te dirá, tienes que hacerlo, siempre será así, o no puedes. Ella te recordará, eres libre. Elige sabiamente. Y esta libertad no se trata solo de grandes decisiones, como cambiar de trabajo o terminar una relación. Aparece en pequeñas cosas cotidianas, donde muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estas palabras nos controlan. Por ejemplo, cuando alguien te dice, no deberías comer ese dulce después del almuerzo, o tienes que trabajar hasta tarde para ser productivo, o siempre va a ser así, cuando te quejas de algo que te molesta. Son frases que parecen inocentes, pero que, poco a poco, minan tu confianza para tomar decisiones por ti mismo. Imagínense una madre que le dice a su hijo, no puedes jugar en la calle porque es peligroso. Por supuesto, la intención es proteger, pero si los niños nunca aprenden a evaluar los riesgos por sí mismos, ¿cómo crecerán sabiendo cómo tomar decisiones? O un jefe que repite, tienes que hacerlo a mi manera, si no, no funcionará. Con el tiempo, el empleado pierde la capacidad de pensar en sus propias soluciones y simplemente obedece, sin cuestionarse si realmente tiene sentido. Jesús, en sus enseñanzas, siempre animó a las personas a pensar por sí mismas. Cuando los fariseos intentaron atraparlo en reglas, él respondió con preguntas, ¿qué pensáis, que está escrito en la ley? No quería seguidores ciegos, sino personas que entendieran el porqué de sus elecciones. Y eso es lo que estas 5 palabras de los arcontes intentan quitarnos, la capacidad de reflexionar, de decir no cuando algo no nos sirve, de cambiar de opinión cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Otro ejemplo común es cuando alguien dice, todo el mundo lo hace así. Podría tratarse de cómo educar a sus hijos, cómo gastar el dinero o incluso cómo vestirse. Pero lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Si siempre sigues lo que todos hacen, terminarás viviendo la vida de otras personas, no la tuya. Jesús, de hecho, se opuso a esto cuando dijo, no sigáis el camino ancho, por el que caminan muchos. Sabía que la mayoría no siempre tiene razón, a menudo se trata simplemente de repetir patrones sin lugar a dudas. Y lo peor es que, a veces, estas palabras no vienen de fuera, sino de nuestro interior. Es posible que usted mismo esté diciendo, no puedes cambiar de carrera a los 40 años, o siempre será así, cuando piensas en un problema que parece irresoluble. Pero ¿quién dijo? ¿Quién decidió que tu vida tiene que seguir un guión ya preparado? Cuando te sorprendas pensando así, es hora de detenerte y preguntarte, ¿es esto cierto o es simplemente miedo disfrazado de control? La buena noticia es que una vez que empiezas a reconocer estas palabras, será más fácil liberarte de ellas. Al principio, puede resultar incómodo, después de todo, estamos acostumbrados a seguir reglas, incluso si no tienen sentido. Pero con el tiempo te darás cuenta de que la vida se vuelve más fácil cuando eliges conscientemente, en lugar de obedecer por miedo o por costumbre. Jesús no nos llamó a ser robots, sino a ser libres. Y la libertad no es hacer lo que queremos sin pensar, sino tener el coraje de elegir lo que nos conviene, incluso cuando todos digan lo contrario. Así que la próxima vez que escuches, tienes que hacerlo, no puedes, o siempre será así, recuerda, estas palabras no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Y la mejor respuesta que puedes dar es un simple, ¿por qué no?, seguido de una elección que sea verdaderamente tuya.